luego a la circulación sistémica y así pues tiene su efecto farmacológico. Esta vía es importante porque va a producir menos efectos adversos porque pues el medicamento va a actuar de manera local. Se va a poder dar en mayores dosis y va a obtener un mejor efecto farmacológico y actúa inmediatamente. Siguiente. Emily, ¿cuánto fue que le dijo del tamaño? De 2 a 5 micrómetros. Sí, de 2 a 5, de 2 a 5 porque de mayores a 5, mayores a 5 se depositan más en la orofaringe y de 1 a 5 son los que más pueden llegar hasta vía respiratoria más pequeña. Sí, señora. Bueno, en los dispositivos para el suministro pues tenemos el más común, que pues es el inhalador presurizado de dosis medida. Entonces el medicamento pues es impulsado desde un contenedor y la dosis va a ser medida con ayuda de un propelente que es como algo que lo va a ayudar a impulsar. Las ventajas de este es que es portátil y pues va a proporcionar una dosis de 500 a 200, 500 a 200 dosis del medicamento. Las cámaras espaciadoras, bueno, estos dispositivos espaciadores entre el inhalador presurizado y el paciente. Entonces, esto va a reducir la velocidad en la entrada de las partículas a las vías respiratorias superiores y el tamaño de partículas. Entonces, al permitir esta evaporación del líquido, va a reducir la cantidad de fármaco que pues afecte la orofaringe y así aumente la proporción inhalada hacia las vías respiratorias inferiores. Entonces, es usado por niños hasta de 3 años de edad y es usado pues con mascarilla facial. También tenemos los inhaladores de polvo seco que dispersan un polvo fino por la turbulencia de aire inducida en la inhalación. Y los nebulizadores que el medicamento nebulizado o bueno, vaporizado puede inspirarse durante la respiración del volumen circulante. Y pues es tan posible administrar dosis mucho más altas del fármaco en comparación pues de los inhaladores presurizados. Estos son útiles para tratar las exacerbaciones agudas del asma y el EPOC. Siguiente. Bueno, en la vía oral debe ser mucho más alta la dosis que la inhalada, pues para poder lograr un efecto, el mismo efecto. Y por eso, pues va a tener efectos secundarios, va a tener más efectos secundarios. Esta pues se debe reservar para pacientes que no puedan usar los inhaladores, que son niños pequeños y pacientes con artritis severa de las manos, pues ya que de elección pues es preferible la vía inhalada. Y la teofilina, que pues es ineficaz por la vía inhalada, entonces debe ser administrada por vía sistémica. Y la vía parenteral, pues bueno, esta vía intravenosa debe pues reservarse solo para pacientes que estén muy graves y que no puedan absorber los fármacos por el tracto gastrointestinal. Acá los pues, efectos secundarios también son frecuentes, pues debidos a sus altas concentraciones plasmáticas. Siguiente. Ahora los broncodilatadores. Siguiente. Bueno, los fármacos broncodilatadores van a relajar el músculo liso contraído pues, de las vías respiratorias y van a provocar la reversión inmediata de esta obstrucción, por ejemplo en el asma. Y también va a prevenir la broncoconstricción, entonces va a proporcionar esa broncoprotección. Vamos a encontrar 3 grupos que son generalmente usados en la actualidad. Entonces tenemos
Adrenérgicos betados, que pues este se divide en SABA y LABA, que pues son SABA, corta duración, y LABA, bueno, duración larga. Entonces, los más usados SABA son salbutamol, terbutalina y fenoterol. Y los LABA son sameterol y formoterol. El otro grupo son los anticolinérgicos, que pues los más usados hipatropio y tiotropio. Y en metilcentina pues tenemos la teofilina. Siguiente. Bueno, los agonistas adrenérgicos betados pues son un tratamiento pues broncodilatador de elección en el asma, ya que pues son eficaces y con efectos secundarios mínimos si se usan correctamente. Entonces, en la química tenemos que el desarrollo de estos agonistas betados se va a basar como en la sustitución en la estructura de la catecolamina de norepinefrina y epinefrina. Solo en el grupo aminoterminal, que es donde está los cuadritos, entonces ahí generalmente es donde se da la modificación adicional para dar la selectividad de este receptor beta. Entonces, en esa estructura química, entonces les voy a hablar de los LABA, agonistas betados de inhalación, de inhalado de acción prolongada, inhalados. ¿Puede darle una siguiente, por favor? Entonces tenemos el formoterol, que pues este tiene unas sustituciones de la cadena linfática y una lipofilicidad moderada, que esto parece que es lo que le da, o sea, hace que se mantenga el fármaco cerca en la membrana cerca del receptor, y esto va a hacer que esto se comporte de liberación lenta. Y en el salmeterol pues tiene una cadena linfática larga y su larga duración puede verse a la unión a receptores en la hendidura sináptica del receptor que ancla el fármaco de la hendidura. Siguiente. Bueno, el modo de acción. Entonces, la ocupación de estos receptores beta 2 por agonistas pues va a dar como resultado una activación de la vía GS, adenilciclasa, AMP cíclico de proteína sinasa, dando origen pues a un evento de fosforilación que va a conducir a esa relajación del músculo liso bronquial. Entonces, tenemos en la imagen, bueno, la activación de los receptores beta 2 va a causar la activación de la N-ciclasa a través del GS. Así ocasiona un aumento del AMP cíclico intracelular y la activación de la proteína sinasa A. Entonces, la proteína sinasa A fosforila gran variedad de sustratos. Así, da origen a apertura de canales de potasio activados por calcio. Así, pues se facilita la hiperpolarización y se incrementa el intercambio de sodio-calcio, aumenta la actividad de sodio y calcio ATPasa y disminuye la actividad de la sinasa de cadena ligera de miosina y aumenta la fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Los receptores betados también pueden acoplarse a los canales de potasio activados por calcio a través de GS. Entonces, esto va a provocar una prevención de liberación de los mediadores a partir de mastocitos pulmonares humanos aislados, prevención de la fuga microvascular y así desarrollo de edema de la mucosa bronquial después de la exposición a mediadores como histamina, LT4 y prostaglandina. Un aumento de la secreción de moco de las glándulas submucosas y el transporte de iones a través de este epitelio de las vías respiratorias, una reducción de la neurotransmisión de los nervios colinérgicos de las vías respiratorias por audición a nivel de los receptores presinápticos betados. Siguiente. Bueno, los efectos antiinflamatorios
Entonces, los efectos inhibidores de los agonistas betados sobre la liberación de mediadores por mastocitos y fuga microvascular, pues son efectos claramente antiinflamatorios. Entonces, lo que sugiere que los agonistas betados van a poder modificar esta respuesta inflamatoria aguda. Sin embargo, pues estos agonistas betados no parecen tener un efecto inhibidor significativo en esta inflamación crónica de los individuos asmáticos, ya que pues según estudios se confirmó que se demuestran que no hay una reducción en el número o en la activación de las células inflamatorias de las vías respiratorias. Siguiente. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Diana. Bueno, en su uso clínico encontramos que los estimulantes betados adrenérgicos pues son los de mayor eficacia como broncodilatadores, ya que ellos me van a relajar el músculo lisobronquial, me van a estimular esa motilidad ciliar y me van a inhibir la liberación y me van a inhibir la liberación pues de la inflamación que es inducida por el antígeno y me van a reducir la exudación de plasma. Entonces, de acuerdo con su tiempo pues, de acción, ellos se clasifican como pues, agonistas betados de acción corta, que es SABA, y los agonistas betados de acción prolongada, que son LABA. Entonces, los SABA, ellos tienen una duración de 3 a 6 horas. Entre ellos encontramos el salbutamol, el leosalbutamol, la terbutulina y el fenoterol. Ellos pues deben ser usados varias veces al día. Los ABAs inhalados pues son los más utilizados y son los más efectivos para el tratamiento del asma agudo grave, ya que ellos pues es debido a su antagonismo funcional de la broncoconstricción. Ellos cuando se inhalan con un PMDI, que es un inhalador presurizado de dosis medida, y con un DPI, que es un inhalador de polvo seco. Ellos son fáciles de usar, son convenientes y también no tienen tantos efectos secundarios, o sea, son casi nulos. También estos agentes son efectivos para proteger contra los factores desencadenantes pues, del asma. Entre ellos encontramos pues, los alergenos, cuando los pacientes pues, hacen ejercicio y también cuando tienen así exposición como al aire frío. Bueno, cabe recalcar otra vez que los ABAs pues, son los más utilizados en el tratamiento del asma agudo grave y eso es debido a que ellos actúan rápidamente, pero su corta duración no me va a permitir como una buena cobertura pues en la noche y no son como los adecuados para utilizarse en la profilaxis crónica. También los ABAs como el salbutamol deben usarse según sea necesario y es sobre la base de los síntomas y no de manera regular. Y la administración de dosis elevadas puede producir crisis grave. Siguiente. Bueno, entonces acá encontramos el salbutamol. Está en presentaciones con inhalador de 100 a 200 microgramos por puff. En la dosis de adultos es de 1 a 2 puff cada 4 a 6 horas. Y en los niños, en los niños mayores de 5 años, pues también es 1 a 2 puff cada 4 a 6 horas. Siguiente. Espera ahí un momentico. Mira que cuando uno envía salbutamol en la fórmula y ahí dice 100 microgramos por puff, ¿cierto? Y trae 200 dosis, 200 disparos. Entonces uno hace más o menos el cálculo, si uno, igual como muy bien lo dijiste Diana, el salbutamol es un medicamento solo para la crisis y para los síntomas. No es el medicamento controlador puntualmente en el asma.
es solamente para los síntomas. Entonces uno a veces en un paciente solamente le manda un salbutamol al mes, porque si el paciente está controlado se supone que no debe tener crisis asmáticas o sintomatología. Y si el paciente, y uno le manda uno solo. Cuando así tenga un beta 2 de larga duración, siempre les manda uno de corta duración para las crisis, con uno solito tiene al mes. Listo. Siguiente. Acá encontramos las otras presentaciones del levosalbutamol, la terbotulina y el fenotrol. Siguiente. Y acá están sus respectivas imágenes. Sí, la terbutalina pueden ser que la consigan en los primeros niveles de atención, todavía se dispone, pero no es el que uno mande para tratamiento ambulatorio. El salbutamol, cuando el paciente realmente tiene asma, el salbutamol o sea, los pacientes mejoran significativamente. La partícula. Yo creo que Emily, si quieres ir al micrófono, Emily, por favor. Ay, qué pena. Bueno, siguiente. Bueno, también encontramos los agonistas beta de acción prolongada, que son los LABA. Entonces, entre ellos encontramos el tulubuterol, el formoterol, salmeterol y el clenbuterol. Pues su inicio de acción es más lento, pero su duración es por lo menos de 12 horas. Esas características explican por qué son las formas pues, de elección en pacientes que tengan profilaxis crónica, pues en asma o EPOC, ya que sus esquemas pues, de dosificación son cómodos porque son cada 12 horas. Ellos pues lo que van a mejorar es el control del asma cuando se administran 2 o veces al día en comparación con el tratamiento con el SABA, que es, o sea, son más veces al día. Los SABA de una vez al día, como el indacaterol, el bilanterol y el olodaterol, tienen pues una duración de más de 24 horas y son más efectivos pues en pacientes con EPOC que los LABA que se administran 2 veces al día. En el EPOC, los LABAs son los bronquidilatadores pues efectivos que se pueden usar solo o se pueden usar pues combinados con anticolinérgicos o corticosteroides inhalados. También los LABAs pues van a mejorar los síntomas y la tolerancia pues al esfuerzo. Ellos lo que hacen es reducir el atrapamiento de aire y las exacerbaciones. En pacientes pues con asma, los LABAs nunca se deben usar solos y ellos se usan se combinan con corticosteroides inhalados en un inhalador con combinación de fármacos en dosis fijas. Siguiente. Y pues acá encontramos las presentaciones y dosis del formoterol, salmeterol y clenbuterol. Del formoterol, como está en la imagen, se puede encontrar también su presentación como Foradil, que es 9 microgramos por puff. También con polvo para pues, inhalación en cápsulas de 12 microgramos. En los adultos se da un puff 2 veces al día y en los niños también un puff 2 veces al día. El salmeterol, pues encontramos de 25 y 50 microgramos por puff. En los adultos es un puff 2 veces al día y una inhalación 30 minutos antes del ejercicio en asma inducida. Y en los niños mayores de 4 años, un puff 2 veces al día. El clenbuterol lo encontramos pues en jarabe de 10 microgramos y 120 mililitros. Entonces es vía oral 2 veces al día y en los niños de 5 a 13 años 0,5 a 1,5 microgramos sobre kilogramo. Siguiente. Espera, mira lo que dijiste. Ah, bueno, pasa a la siguiente para ver qué es lo que tiene en la siguiente. No. Bueno, pasa la anterior.
lo que dijiste inicialmente, cuando íbamos a empezar esa diapositiva, es súper importante porque nos dijiste que los LAVA no están solos, o sea, los LAVAs, estas presentaciones que nos estás mostrando acá no son las más utilizadas porque, y principalmente en el asma, no recuerdo si en el EPOC lo utilicen así solitos, porque en el asma se utilizan es combinados con esteroides. Entonces, por ejemplo, si quiere, ¿quién es el que es? Andrés, deja de compartir y abre una pestaña de internet y nos muestra. Deja, listo, pon formoterol, formoterol budesonida. Ahí mire, te sale ahí, entonces miran, y de la imagen. Miren que ellos vienen es combinados y es el Symbicort. Turba-Aler, miren que vienen, pone el Symbicort, vienen es combinados. Para el asma vienen combinados, no vienen solitos, vienen siempre con un esteroide inhalado. Ahora ponga salmeterol. Mire, viene con fluticasona, que es el esteroide. Entonces, este se llama Ceretide en presentación comercial. Así es que se utilizan en el asma, siempre, como nos dijiste inicialmente, siempre combinados, no nos van a servir solitos, solos no, siempre combinados con el asma, que sería como el tratamiento controlador de ese paciente. Listo, siga. O sea que así nunca lo vamos a mandar para el asma, así en estas presentaciones. Siempre si lo vamos a utilizar, dependiendo del estadio del asma que se encuentre el paciente, siempre se van a mandar pues combinados. Listo. Bueno, acá están los otros, el indaquerol y el olodaterol. Bueno, siguiente. Ya aquí, acá se habla de los inhaladores combinados. Entonces los inhaladores... Pero dele atrás un momentico, que mira que que acá está, mire que ese acá espiolto, vea que eso tiene un anticolinérgico con un beta 2, vea, yo nunca lo había visto. Sí, o sea, Pero, porque no lo encontré solo, sino combinado también. Es que en el EPOT esos se utilizan, o sea, más con anticolinérgicos y corticosteroides inhalados. pero vea que ese holodaterol, ¿qué es? Olodaterol es, pues, es un lava que se administra solo una vez al día, o sea, son Por eso de duración más larga. no es esteroide, es un beta 2. Sí, Es ese que es un mire, beta 2. por eso es que vea que la combinación de anticolinérgico con un Ajá, beta 2. con un beta 2. Bueno, súper. Listo. Siguiente. Bueno, acá encontramos los inhaladores combinados. Ellos van a contener, pues, más que todo un lava y un corticosteroide. Entonces encontramos como dijo la profesora ahorita, la fluticasona con el salmeterol y la budesonida con el formoterol, que esos se utilizan pues ampliamente para el tratamiento pues del asma y el POD. Bueno, acá encontramos sus presentaciones. Ya, siguiente. Ellos miren, si uno se pone a analizar para atrás, uno se pone a analizar el beta 2, Andrés, pase, el inhalador, el que cambia, mira que el que va a cambiar, el beta 2, el beta 2 puede cambiar, que mire que arriba sale 25 y 50 microgramos. Pero la fluticasona cambia en dosis más amplias porque son más potentes, entonces pueden ser de 50, de 100, 125, 250, hasta 500 microgramos de fluticasona. Y el de abajo que dice budesonida, formoterol, mire que el formoterol, o sea, los beta-2 como tal, vienen de concentraciones bajas en correlación con el esteroide. Listo. Siguiente. Bueno, los efectos secundarios.
Esos pues están relacionados más que todo es con la dosis y se deben a la estimulación de los receptores beta extrapulmonares. Entonces los efectos secundarios, pues como dije anteriormente, no son comunes en el tratamiento pues inhalado, pero pues son bastante frecuentes en la administración oral y intravenosa. Entonces, como observamos en la imagen, encontramos el temblor muscular, que eso es debido a una estimulación de los receptores betados en el músculo esquelético y es el efecto pues, secundario más común. Encontramos la taquicardia y las palpitaciones, que eso se deben también a la estimulación cardíaca refleja secundaria, a la vasodilatación periférica. Eso se da por una estimulación directa de los receptores beta 2. También encontramos la hipopotasemia, que es un efecto secundario pues potencialmente serio y se debe pues a la estimulación de la entrada pues de potasio en el interior del músculo estriado pues por los receptores beta 2. Encontramos también la hipoxemia, que bueno, eso se debe a una pérdida en la relación ventilación-perfusión y es ocasionada por la vasodilatación pulmonar en vasos sanguíneos que pues están previamente contraídos y esto va a provocar un cortocircuito de sangre hacia las regiones más mal ventiladas con una reducción en la tensión arterial de oxígeno. Y también se encuentran los efectos metabólicos, que encontramos un aumento en los ácidos grasos, insulina, en la glucosa, el piruvato y lactato, y eso pues generalmente se observa solo después de dosis sistémicas grandes. Siguiente. Bueno, acá encontramos otro broncodilatador, son las metilxantinas. Encontramos la teofilina, que es una metilxantina de estructura similar a las xantinas dietéticas comunes como la cafeína y teobromina. En sus derivados encontramos la profilina y la doxifilina. Y muchas sales de teofilina también se han comercializado y la más común es la aminofilina. Siguiente. Bueno, ese mecanismo pues, de acción aún es como incierto. Y además de acción broncodilatadora, pues, la tiofilina eh, eh, tiene efectos, o sea, no broncodilatadores, que pueden ser relevantes pues, para el asma y para el EPOC. Entonces se han propuesto como varios mecanismos moleculares, entre ellos, bueno, eso tiene que ver más que todo es con la inhibición de la fosfodiesterasa en las células del músculo liso de las vías respiratorias y con el bloqueo también de los receptores de adenosina. Esto, y también hay cierta pues evidencia que la teofilina también tiene efectos antiinflamatorios, ya que activan la enzima histona de acetilazados, que ese es un mecanismo para apagar, por decirlo así, como los genes inflamatorios. También, como observamos en la imagen, va a promover la apoptosis de eosinófilos y va a producir también un aumento en la liberación de la interleucina 10, que para recordar, esta tiene amplio efectos antiinflamatorios. Siguiente. Bueno, en la farmacocinética y metabolismo encontramos que la diofilina tiene efectos antiasmáticos diferentes a la broncodilatación con cifras inferiores a 10 miligramos sobre litro, de forma que el intervalo pues, terapéutico que es considerado pues, hoy en día es de 5 a 15 miligramos sobre litro. La tiofilina se va a absorber rápidamente y por completo, pero van a existir grandes variaciones interindividuales en la eliminación debido a las diferencias en el metabolismo hepático. Entonces, bueno, la teofilina se va a metabolitar pues en el hígado y principalmente por la CYP1A2, pero van a existir como unos factores que van a influir en ese metabolismo y pues la eliminación. Entonces encontramos en los factores que van a aumentar esa eliminación de la teofilina, encontramos la
inducción enzimática. Encontramos los pacientes que fuman, por ejemplo, el tabaco, la marihuana. También se ve en dieta rica en proteínas y baja pues en carbohidratos, en carne pues en barbacoas y pues en la infancia. Y lo que me va a llevar a una disminución en la eliminación de la teofilina, pues es la inhibición de CYP, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la hepatopatía, en neumonía, infección viral y dieta rica pues en carbohidratos y pues en edad pues avanzada. Entonces eso quiere pues decir es que cuando hay un aumento en la eliminación de la teofilina, pues su vida media va a ser más corta. Y si hay una disminución en su eliminación, pues su vida media va a ser más larga. Entonces acá la encontramos, en los adultos es de 8 horas, en los fumadores es de 4 a 5 horas, en los niños de 3 a 4 horas y recién nacidos y ancianos 24 horas. Esto debe ser en dosis ajustadas, pues es dependiendo de la condición que tenga pues el paciente. Siguiente. Encontramos la aminofilina intravenosa, que este es un éster de etileno, diamina pues de tiofilina, que es soluble en agua y se ha utilizado pues mucho para el tratamiento de asma agudo grave. Las dosis pues recomendadas es de 6 miligramos sobre kilogramo pues por vía intravenosa durante 20 a 30 minutos, y las dosis pues de mantenimiento es de 0.5 miligramos sobre kilogramo por hora. Ya si el paciente pues ya está tomando pues teofilina o tiene algún factor que disminuya pues su eliminación, la dosis se debe reducir es a la mitad. Y la miofilina y la teofilina pues de liberación prolongada están disponibles y son igualmente efectivas. Y para el asma nocturno, una sola dosis de teofilina pues puede ser eficaz. Siguiente. Bueno, en los usos clínicos, ellos se utilizan en el asma y el EPOC, pero no se consideran como los fármacos de primera línea en el tratamiento. En el EPOC, pues no se recomienda su uso a menos que no estén como otros bronquilatadores disponibles. Es porque su efecto pues, dilatador es pequeño y se asocia solo con beneficios sintomáticos modestos. En los efectos secundarios, pues los más comunes son dolor de cabeza, náuseas y vómito, que eso es debido pues a la inhibición de la fosfodiesterasa. Encontramos molestias abdominales, también encontramos secreción del ácido gástrico y diuresis. El siguiente. Bueno, encontramos otros broncodilatadores que son los antagonistas colinérgicos muscarínicos. Entonces, ellos son antagonistas competitivos de la acetilcolina. Esos agentes me van a inhibir el efecto directo del constrictor sobre el músculo liso bronquial, que está mediado por esa vía que está pues resaltada. Entonces, como para recordar un poquito sobre eso, los receptores muscarínicos hay de dos tipos. Hay tipo proteína GQ y los tipo proteína GI. Entonces los GQ están en los receptores M1 y M3. Entonces eso lo que me va a hacer es activar la fosfolipasa C, que bueno, está pues ahí en la imagen, y se activa el diacilglicerol, que es el DAT, y también activa la fosfoquinasa C, y esa fosfoquinasa C lo que me va a hacer es un aumento en la secreción, y también por otro lado me va a activar el inositol trifosfato, que eso lo que me va a hacer es meter calcio, y si hay calcio en la célula pues va a haber una contracción. Entonces todo como ese sistema en el aumento del sistema pues colinérgico se debe tratar con hipratropio y tiotropio. Y con esto se va a lograr una relajación y disminución en las secreciones. También los efectos de la acetilcolina en el sistema respiratorio
incluyen broncoconstricción y secreción de moco traqueobronquial. Entonces, esos fármacos pues lo que van a hacer es antagonizar esos efectos de la acetilcolina y pues va pues, a ocasionar una broncodilatación y secreción de moco reducida. Y para recalcar, o sea, los fármacos anticolinérgicos solo inhiben como el efecto broncoconstrictor, que es mediado pues por la acetilcolina. Ellos no, como que, por decirlo así, no se meten con los efectos de los mediadores pues inflamatorios como la histamina y los leucotrenos. Siguiente. Bueno, en su uso clínico encontramos que en pacientes asmáticos los fármacos son menos efectivos, son menos efectivos y ofrecen como una protección menos eficiente contra los factores desencadenantes bronquiales. Los anticolinérgicos se usan actualmente con un broncodilatador adicional, pues en pacientes asmáticos que no son controlados pues con LABA. En el EPOD, los fármacos anticolinérgicos pueden ser pues muy eficaces. Eso es debido a un efecto inhibidor en el tono vagal, el cual, pues como observamos en la imagen, eso no, o sea, no necesariamente se encuentra en el EPOD, sino también en las vías respiratorias normales. Pero pues obviamente va a ser mayor en el EPOD, en donde se va a ver como un estrechamiento y va a haber una mayor resistencia al flujo de aire. Entonces, los fármacos anticolinérgicos acá lo que hacen es inhibir el tono de las vías respiratorias, que es mediada por el nervio vago, como observamos pues en la imagen, y me va a producir una broncodilatación y va a mejorar esa tolerancia al esfuerzo en los pacientes con EPOD. Siguiente. Bueno, acá en las opciones terapéuticas encontramos el bromuro de ipradropio, que ese es un SAMA, o sea, decir, un antagonista muscarínico de acción corta. Este está disponible como un PMDE, que es un inhalador presurizado en dosis medida y con una preparación nebulizada. Este pues es de acción corta y su duración es de 3 a 6 horas y se utiliza más que todo en la terapia pues, de rescate. Este por lo general pues se administra con un MDI, que es un inhalador de dosis medida 3 o 4 veces al día. Esto es más que todo es para aliviar los síntomas, ya que su inicio de acción es lento. Pues es rápido. En el otro lado encontramos el bromuro de tiotropio, que bueno, ese es un fármaco anticolinérgico de acción prolongada, es decir, que es un LAMA. Ese es adecuado para una dosis diaria con DPI, que es un inhalador de polvo seco, a través de un dispositivo mini nebulizador de pequeña partícula. Estos pues son de acción larga y se usa más que todo en la terapia de profilaxis crónica en 2 dosis diarias. Ellos van a poseer pues mayor selectividad por los receptores M1 y M2, ya que se disocian de los receptores M1 y M3, ¿verdad? Bueno, siguiente. También encontramos otros lamas. Encontramos el bromuro de glicorripino, el bromuro de umeclidino, que se usan también en profilaxis crónica en una dosis diaria. Entonces acá en las presentaciones encontramos el bromuro de ipradropio, lo encontramos en 20 microgramos por puff. En dosis adultos son 2 puffs 4 veces al día y en los niños 1 o 2 puffs también 4 veces al día. El tiotropio, o sea, ese también lo encontramos también combinado. En sus presentaciones encontramos 2.5 microgramos por puff. En las dosis adultos, pues una dosis única diaria. Y en los niños,
mayores de 6 años, también una dosis única diaria. Siguiente. Y pues acá encontramos una imagen del bromuro de ipratropio. Siguiente. Bueno, también van a existir inhaladores combinados. Los que más se ven son, bueno, SABA y SAMA. Entre ellos encontramos, bueno, o sea, como el más pues popular es el bromuro de ipratropio con salbutamol, que ellos me van a proporcionar una ventaja sobre el aumento de la dosis de los agonistas betados en pacientes pues que tengan efectos secundarios. Y también encontramos otras combinaciones entre LABA y LAMA. Encontramos el indacaterol con glicopirrino, el bilanterol con bromuro de umeclidino y el odoterol con bromuro pues de tiotropio. Todos son en dosis diarias y tienen mejores pues, beneficios en la función pulmonar. Y acá encontramos las diferentes presentaciones. Siguiente. Y en los efectos pues adversos, esos fármacos pues son pues generalmente bien pues bien tolerados. Un efecto pues no deseado es como el sabor amargo del ipratropio que es inhalado, y ocasionalmente puede producirse broncoconstricción con bromuro pues de ipratropio que es administrado por un MDI. En los lamas pues también causan resequedad pues en la boca de un 10 al 15%. Pero esto pues generalmente pues desaparece en las terapias continuas, y también se presenta por retención pues urinaria, pero eso es en pacientes ancianos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los corticosteroides, el uso de corticosteroides inhalados como una forma de reducir la necesidad y los efectos secundarios de los esteroides orales ha revolucionado el tratamiento del asma crónica. Debido a que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, los corticosteroides inhalados se consideran una terapia de primera línea en todos los pacientes, excepto en aquellos con las formas más leves de la enfermedad. En contraste, los corticosteroides inhalados son mucho menos efectivos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y solo deben usarse en pacientes con enfermedad grave que tienen exacerbaciones frecuentes. Pero esto no quiere decir que los corticosteroides orales pues, no sirvan, ya que pues, siguen siendo la base del tratamiento de otras enfermedades pulmonares como la sarcoidosis, las enfermedades pulmonares intersticiales y los síndromes pulmonares eosinofílicos. En cuanto al mecanismo de acción, los estímulos inflamatorios van a activar IKK-beta, que activa a su vez al factor de transcripción, factor nuclear kappa-beta. Un dímero de las proteínas P50 y P65 del factor nuclear kappa-beta, que es este que vemos en la imagen, se transloca al núcleo y se une a sitios de reconocimiento KB específicos y también a coactivadores, como la proteína de unión ACREP, que viene siendo la CBP, y que tiene actividad intrínseca de histonas acetiltransferasa, que es la HAT. Esto tiene como resultado la acetilación de histonas centrales y por consiguiente expresión aumentada de genes que codifican múltiples proteínas inflamatorias. Los receptores de glucocorticoides citocílicos se unen a los corticosteroides y estos se forman un complejo receptor ligando que se traslada al núcleo y se une a coactivadores para inhibir la actividad de la HAT, que es la actividad intrínseca de la histona acetiltransferasa, y lo hace reclutando histonas desacetilasa 2, que es la HDAC2, y que invierte la acetilación de la histona, lo que lleva a la supresión de genes inflamatorios activados. En cuanto Entonces ¿tiene efecto genómico o no genómico? Lo que vimos la clase de esteroides. Pues no genómico, ¿no?
Genómico, pues es que no es que se está metiendo al núcleo y está inactivando los genes. Mire, es que inactiva los genes productores de citocinas, quimiosinas, moléculas de Ah, adhesión, receptor genómico. Mire que, sí, sí, y sí. lo que nos dijiste es súper importante, que yo no se lo dije en la clase, que el receptor glucocorticoide está en el citosol. El receptor de glucocorticoide a nivel nuclear está en el citosol. Espera que llegue el esteroide. Se unen los dos, entran en un complejo para que puedan pasar la membrana nuclear y ahí sí llegar donde están los otros genes, pues van directamente a los genes productores de citoquinas y para la producción de estas citoquinas, como muy bien lo hice en la imagen. Listo, muy bien. Bueno, en cuanto a los efectos antiinflamatorios en el asma, los corticosteroides tienen efectos amplios en la transcripción génica, lo que aumenta la transcripción de varios genes antiinflamatorios y pues suprime la transcripción de muchos genes inflamatorios. Los esteroides tienen efectos inhibidores en muchas células inflamatorias y estructurales que se activan en el asma y que evitan el reclutamiento de células inflamatorias hacia las vías respiratorias. Entonces, encontramos que en pacientes con asma leve, la inflamación puede resolverse pues, completamente después de inhalar esteroides. También los esteroides inhiben potentemente la formación de múltiples citocinas, citocinas pues, inflamatorias, y particularmente citocinas liberadas de células TH2, que son linfocitos T auxiliadores de tipo 2. Los corticosteroides también disminuyen la supervivencia de los eosinófilos al inducir pues, la apoptosis. Y los corticosteroides inhiben la expresión de múltiples genes inflamatorios en las células epiteliales. Estas células epiteliales pues, de las vías respiratorias, obviamente. Entonces, probablemente la acción más importante de los corticosteroides inhalados es la supresión de la inflamación asmática. Los corticosteroides también previenen e invierten el aumento de la permeabilidad vascular debido a los mediadores inflamatorios y por tanto pueden conducir a la resolución del edema de las vías respiratorias. Los esteroides tienen un efecto inhibidor directo sobre la secreción de la glucoproteína mucosa de las glándulas mucosas pues, de las vías respiratorias, así como efectos inhibidores indirectos por la regulación descendente de los estímulos inflamatorios que estimulan la secreción del moco. Efectos sobre la respuesta de los adrenérgicos beta 2. Los esteroides pues potencian los efectos de los agonistas beta en el músculo liso bronquial y previenen y revierten la desensibilización del receptor beta en las vías respiratorias in vitro y también en vivo. A nivel molecular, los corticosteroides aumentan la transcripción de los genes de receptores beta 2 en el pulmón humano in vitro y en la mucosa respiratoria in vivo, y también aumentan la estabilidad de su ARN mensajero. Los agonistas beta 2 también mejoran la acción de los receptores de glucocorticoides, ocasionando un aumento de la translocación nuclear de los mismos, ocupados por ligando e incrementando la unión de los receptores glucocorticoides al ADN. Este efecto pues, se ha demostrado en los macrófagos en esputo de individuos asmáticos después de la administración de corticoides inhalados, y esto sugiere que los agonistas beta 2 y los corticosteroides incrementan pues, los efectos beneficiosos de cada uno en el tratamiento del asma. En cuanto a la farmacocinética de los corticoides inhalados, es importante en relación pues, con los efectos sistémicos. La fracción de esteroides que se inhala hacia los pulmones actúa localmente en la mucosa de las vías respiratorias, pero puede absorberse desde las vías respiratorias y la superficie alveolar. Pues entonces así, una porción de una dosis inhalada alcanza la circulación sistémica. También la fracción de esteroides inhalados que se deposita en la orofaringe se ingiere y se absorbe por el intestino, y la fracción absorbida puede metabolizarse en el hígado, que vendría siendo el metabolismo del primer paso. Antes de llegar a pues claramente antes de llegar a la circulación sistémica.
El uso de una cámara espaciadora reduce el depósito orofaringio y por tanto disminuye la absorción sistémica de los corticosteroides inhalados. Aunque pues este efecto es mínimo en los corticosteroides, perdón, con un alto metabolismo de primer paso. El dipropionato de beclometasona y la ciclesonida son profármacos que liberan al corticosteroide activo después de que el grupo éster se escinde por esterasas en el pulmón. Y la ciclesonida está disponible como un inhalador de dosis medida para el asma y como un aerosol nasal para la rinitis alérgica. La budesonida y el propionato de fluticasona tienen un metabolismo de primer paso mayor que el dipropionato de beclometasona y por consiguiente es menos probable que produzcan efectos sistémicos en altas dosis inhaladas. Las vías de administración y pues dosificación en corticosteroides inhalados en el asma. Los corticosteroides inhalados se recomiendan como tratamiento de primera línea para los pacientes con asma persistente. Deben iniciarse en cualquier paciente que necesite usar inhaladores de agonista beta-2 para controlar los síntomas, más de 2 veces a la semana. Son eficaces en asma leve, moderada y grave, tanto en niños como en adultos. La totalidad del beneficio se puede obtener a partir de dosis de menos de 400 microgramos de dipropionato de beclometasona o pues que sean equivalentes a este. Sin embargo, pues en algunos pacientes con resistencia relativa a los corticosteroides pueden beneficiarse de dosis mucho más altas, de hasta 2000 microgramos por día. Los corticosteroides inhalados se pueden usar en niños de la misma manera que en adultos, con dosis de 400 microgramos por día o menos. Y pues no hay evidencia científica de supresión significativa del crecimiento para los niños. Las dosis de corticosteroides inhalados debe ser la dosis mínima que controla el asma. Una vez que se logra pues, el control del asma, la dosis debe reducirse lentamente. Los corticosteroides nebulizados, como por ejemplo la budesonida, son útiles en el tratamiento de niños pequeños que no pueden usar otros dispositivos inhaladores. En cuanto a los efectos adversos, los corticosteroides inhiben pues, la secreción de corticotropina y cortisol por un efecto de retroalimentación negativa sobre la glándula hipófisis. Y pues vamos a tener efectos secundarios locales como la disfonía, la candidiasis orofaringia y tos, y efectos secundarios sistémicos como la insuficiencia y supresión suprarrenal, supresión de crecimiento, hematomas, osteoporosis, cataratas, glaucoma, anomalías metabólicas como glucosa, insulina y triglicéridos, y trastornos psiquiátricos como euforia, depresión, y también efecto adverso como la neumonía. En cuanto pues a las opciones terapéuticas que tenemos, ahora pues están disponibles múltiples corticosteroides inhalados, incluidos pues el dipropionato de beclometasona, la triamcinolona, la flunisolida, la budesonida, el hemhidrato, el propionato de fluticasona, el furoato de mometasona, la ciclesonida y el furoato de fluticasona. Estos pues todos son igualmente efectivos como pues fármacos antiasmáticos, pero pues estos presentan diferencias en su farmacocinética. Por ejemplo, la budesonida, la fluticasona, la mometasona y la ciclesonida tienen una biodisponibilidad oral menor que el dipropionato de beclometasona, porque pues estas están sujetas a un mayor metabolismo hepático de primer paso. Esto pues da como resultado una absorción sistémica reducida de la fracción del fármaco inhalado, que pues obviamente que se ingiere, y por tanto reduce los efectos adversos. Aunque pues existen múltiples diferencias de potencia entre los corticosteroides, hay relativamente pocos estudios comparativos, en parte porque es difícil comparar las dosis de los corticosteroides por su prolongado tiempo de acción y sus curvas de dosis que tienen respuestas relativamente planas.
En cuanto al desarrollo a futuro, el tratamiento con corticosteroides inhalados en adultos y niños puede producir mejoría mayor de la función pulmonar que si el tratamiento, en vez de si el tratamiento se retrasa. Pues lo que probablemente refleje el hecho de que los corticosteroides pueden modificar el proceso inflamatorio subyacente y prevenir cambios estructurales como fibrosis, hiperplasia del músculo liso. Los corticosteroides inhalados se recomiendan actualmente para pacientes con síntomas asmáticos persistentes, como por ejemplo la necesidad de un agonista beta-2 inhalado más de 2 veces por semana. Se cree que el asma resistente a esteroides se debe a la reducción de las acciones antiinflamatorias de los corticosteroides. En cuanto a los antagonistas de mediadores, tanto los antihistamínicos H1 como los anti-LT se han aplicado a la enfermedad de las vías respiratorias, pero su beneficio adicional sobre los agonistas beta-2 y los corticosteroides es leve. Entonces tenemos los antihistamínicos y los antileucotrienos. En cuanto a los antihistamínicos, la histamina imita muchas de las características del asma y se libera de los mastocitos en las respuestas asmáticas agudas, lo que sugiere que los antihistamínicos pueden ser útiles en la terapia del asma. Existe realmente poca evidencia de que los antagonistas de los receptores de histamina H1 proporcionen algún beneficio clínico útil, como se demostró mediante metaanálisis. Los antihistamínicos más nuevos, que incluyen la cetiricina y la acelastina, tienen algunos efectos beneficiosos, pero esto puede no estar relacionado con el antagonismo de los receptores H1. Los antihistamínicos no se recomiendan realmente en el tratamiento sistemático del asma. Y en cuanto a los antileucotrienos, existe considerable evidencia de que en el asma se producen LTC-cis y que contienen efectos potentes sobre la función de las vías respiratorias, induciendo broncoconstricción, hiperreactividad de las vías respiratorias, exudación plasmática, secreción de moco e inflamación eosinofílica. Y pues estos hallazgos condujeron al desarrollo de inhibidores de la enzima 5' lipooxigenasa, de los cuales el Xileuton es el único fármaco comercializado, y varios antagonistas de los receptores cis-LT1, que incluyen el Montelukast, el Zafirlukast y el Pranlukast. Estos pues no se comercializan mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo pues tuve asma y me dieron fue el famoso Montelukast. Aquí pues lo denominan, lo dicen coloquialmente Montelukast sin la T al final. Y a mí me dieron en lo personal el Montelukast y como a los 8, 9, 10 años, y creo que con estos fue que se me pasó el asma, ya que pues actualmente no tengo. Venga, pero ustedes dicen que son los que más se comercializan, no son los que menos se comercializan. Pero me refería en Estados Unidos. Ah, bueno. Porque acá es donde más se consigue eso. Sí, acá se consigue mucho. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, el Xileuton, el Zafirlukast y el Montelukast están todos asociados con casos raros de disfunción hepática. Por tanto, pues las vías de enzimas asociadas al hígado deben ser monitorizadas. Varios casos de síndrome de Churg-Strauss se han asociado con el uso del Zafirlukast y el Montelukast. El síndrome de Churg-Strauss es una vasculitis rara que puede afectar el corazón, los nervios periféricos y los riñones, y se asocia con un aumento de los eosinófilos circulantes y el asma. Se han descrito casos de síndrome de Churg-Strauss en pacientes con anti-LT que no estaban recibiendo terapia concomitante con corticosteroides, lo que sugiere pues, que hay un vínculo causal. En cuanto al desarrollo a futuro, una de las principales ventajas de los anti-LT es su eficacia en forma de tableta. Esto puede aumentar el cumplimiento de la terapia crónica y facilita el tratamiento de los niños. El Montelukast es eficaz como una preparación diaria en 10 miligramos en adultos y 5 miligramos en niños. Además, la administración oral puede tratar la rinitis alérgica concomitante. Sin embargo, pues los estudios clínicos indicaron un efecto modesto sobre la función pulmonar y el control de los síntomas. Y pues es probable que
que los anti-LT se usen menos en el futuro porque los inhaladores combinados son pues realmente ahorita el pilar de la terapia contra el asma y algunos pacientes parecen mostrar mejores respuestas que otros, lo que sugiere que los LT pueden desempeñar un papel más importante en algunos pacientes como puede que no. La variabilidad en la respuesta a los anti-LT puede reflejar diferencias en la producción o en las respuestas del LT en diferentes pacientes. Y pues eso sería todo. Ahora pues tenemos un quiz que Listo, háganlo. regáleme un momento y ya lo coloco. Listo, ahí estaría el código. Así que ahorita les paso el link. Espere. Espere, ahí les paso el link y entran de una vez. Ay, Está pero en es el que yo chat. no tengo el WhatsApp web en el... No, ahí lo puse en el el chat. código. El En el chat código. de... Mm, ¿Será que lo Iniciemos. iniciamos así? Sí, porfa.
Creo que ya terminaron. ¿Ya terminaron todos? Camila no ha terminado. Qué maldadoso. Listo, muy bien, muchachos. Andrés, pon la presentación, pero no en modo de presentación, sino pues así que se vean las diapositivas. Listo, regala un momento. Felicitaciones porque la presentación fue muy bonita y en todas las diapositivas estuvieron muy bonitas y todas referenciadas y supieron cómo explicar cada una de las diapositivas. Muy bien por Emily y todo eso lo que nos explicó, entendiendo que y lo que nos preguntaban en el quiz, que tanto el asma como el EPOC son unas enfermedades inflamatorias crónicas con unas etiologías diferentes y unas respuestas inmunológicas diferentes. Miren que la respuesta inmunológica del asma es una respuesta más tanto humoral como celular, donde pues está predominantemente la respuesta celular TH2 con la producción de interleuquinas 4 y con la estimulación de las células B para producir células plasmáticas y producir anticuerpos IgG, donde van a estar los mastocitos, los eosinófilos, toda esa parte es súper importante y entender de que la presencia de todas estas quimiosinas y toda esa respuesta inflamatoria lo que me va a llevar es a la producción de moco, a broncoconstricción y que si se mantiene la inflamación crónica, eso me va a llevar es a una fibrosis o engrosamiento del músculo bronquial y que si llega a pasar con el tiempo y uno no controla el asma, después va a haber esa resistencia que nos hablaba Andrés al final, esa resistencia a los esteroides, porque pues ya hay una deformidad anatómica tanto del epitelio y el subepitelio y del músculo bronquial, que no hay como tal una adecuada respuesta ni a los beta 2 ni a los esteroides. Entonces, por eso es importante identificar a los pacientes oportunamente e iniciarles tratamiento controlador. No solamente con el beta 2, que sería solamente para los síntomas. Es importante parar toda esta respuesta inflamatoria y como ahorita les vamos a mostrar en el algoritmo de Gina, el tratamiento controlador, y como muy bien lo dijeron sus compañeros, es con los esteroides. Y como lo hemos visto en las clases anteriores de los esteroides, como muy bien lo explicó Andrés, los esteroides lo que quieren es parar esta respuesta inflamatoria, ¿cierto? Parar esa respuesta de producción de citoquinas, de traducción de los genes que me van a promover la promoción de proteínas inflamatorias y activar aquellos genes que me lleven a producir proteínas antiinflamatorias. Entonces van a ser las transactivación o transinhibición de los diferentes genes para el control de esta inflamación que se está produciendo por determinado alergeno, porque la persona tenga esa característica de ser hipersensible a determinada alergeno para producir toda esa inflamación, toda esta cascada. Respecto al EPOC que ella nos muestra en la otra diapositiva, muy bien, miren que no es tanta la presencia pasa la siguiente, no es tanta la presencia de proteínas inflamatorias, por eso es que los esteroides no actúan tan bien en el EPOC, más que todo es una respuesta celular donde predominan como la parte de la apoptosis y es una respuesta inflamatoria con células de macrófagos. Miren que ahí están los neutrófilos, los macrófagos, ¿cierto? Y hay una alta producción de
de secreción de moco. Entonces en el EPOC el tratamiento de primera línea van a ser los antimuscarínicos, los anticolinérgicos, y no tanto los esteroides inhalados. Muy bien por esa parte. Siguiente. Eso también, pues miren que cuando se hace el método y lo que nos preguntaron los compañeros en el quiz, el método de tratamiento en esas enfermedades es la vía inhalatoria, que para la vía inhalatoria hay que saber que no todo el medicamento llega al epitelio bronquial, sino que mire que gran porcentaje va a ser deglutido y se va a producir el efecto del primer paso porque se metabolizan a nivel hepático y después van a ir a circulación sistémica, o sea que de esos medicamentos voy a tener los efectos secundarios que llegan a circulación sistémica. Y van a tener un efecto local, que es lo que yo quiero que predomine el efecto local a nivel bronquial. Siguiente. Entonces uno se busca, la industria farmacéutica ha buscado como las maneras para asegurar que lo que se inhale llegue más a nivel bronquial que a nivel de circulación, o que se deglute y que vaya más a circulación sistémica. Entonces hay diferentes estrategias para esa terapia inhalatoria. Están los inhaladores presurizados de dosis medida. ¿Qué quiere decir dosis medida? Pues que cada puff va a tener una cantidad, una concentración del medicamento. O sea, hablamos de los beta-2, cada puff va a tener 100 microgramos del medicamento. Ellos adentro están en una cantidad que es líquida, y por el propelente que tienen, cuando usted hace el puff, él va a salir por ese dispositivo de forma en goticas. Entre las goticas sean de menor tamaño, va a tener más probabilidad de que llegue al epitelio bronquial. Para asegurar que llegue al epitelio bronquial existen otros dispositivos que se llaman las cámaras espaciadoras, que miren que tienen una cámara facial y tienen un dispositivo como un tubo que se va a ser conectado al inhalador. Esto es muy importante en pediatría y más que todo porque los niños no van a poder, cuando la persona reciba el puff, lo ideal es que haga una inspiración al máximo, ¿cierto? Para asegurar que el medicamento llegue a nivel bronquial. Los niños no entienden eso y lo logran entender ya. Emily dijo que más o menos a los 5 años, y no, a veces no llegan ni a los 5 años. Tienen que seguir utilizándolo por más tiempo hasta que el niño ya pueda coordinar y que sepa que cuando reciba el puff tiene que hacer es una inspiración, ¿cierto? Entonces lo que hace el inhalador es que aquellas gotas que sean de mayor tamaño se vayan hacia la parte lateral, y las que son de pequeño tamaño se vayan a nivel central, y eso es lo que va a llegar hasta la vía aérea, evitando que se acumule tanto en la orofaringe. Recomendaciones para las inhalocámaras: cuando se utilicen, hay que hacerles higiene cada semana. Lo ideal es que se laven con jabón, o sea, diluyan jabón en el agua y ustedes se pasan con el jabón y la dejen secar con el jabón ahí impregnado. ¿Por qué? Porque el jabón va a ser como un repelente para evitar que más partículas se sigan uniendo a las paredes del tubo de la inhalocámara. Otra cosa con los inhaladores. Los inhaladores todos en su presentación vienen cuántas dosis traen incluidas, si traen 100 dosis, 200 dosis. Entonces uno más o menos tiene que hacer el cálculo de cuánto le va a durar un inhalador. No es, anteriormente se les decía, no, tienes que ponerlo en agua, y si se eleva o queda en la parte superior es porque el inhalador ya no tiene nada. No. Entonces, ahorita uno más o menos debe de calcular, dependiendo de cuántas los puffs que contiene el inhalador, uno les hace el cálculo y le envía los inhaladores necesarios.
Esos inhaladores de polvo seco también son muy buenos y más que todo son en los adolescentes y eso se tienen que educar muy bien o en las personas adultas porque las personas primero tienen que hacer una expiración forzada, o sea, usted lo pone, que saquen todo el aire, todo el aire, todo el aire, y después se introducen el inhalador y hacen la inspiración completa, la más intensa, para poder sacar el polvo seco que trae el inhalador. Es súper bueno para la gente súper juiciosa, más que el inhalador, porque se asegura que llegue más partículas a nivel bronquial, pero debe tener una muy buena coordinación respecto a la expiración y la inspiración. Si no, no. Los nebulizadores, pues son unos dispositivos que permiten pasar de un fenómeno líquido a un fenómeno también de goticas o de aerosoles, que a partir de una mascarita permitan llegar a la vía aérea. Uno antes recomendaba mucho eso, ahorita por la pandemia ya está mandado a recoger por todo lo del coronavirus, y ya ahorita todo, ya no, el hecho, los papás están no sé, siempre piensan que la nebulización es mejor que la inhalación del puff y eso no es así. En la inhalación del puff, los estudios han demostrado que son superiores a las nebulizaciones como tal, porque esos equipos no logran en algún momento hacer las micropartículas para que lleguen a la vía aérea y todo se queda en orofaringe o a nivel nasal. Hay micronebulizadores más de última generación que permiten hacer partículas más pequeñas que lleguen a la vía aérea, pero esos no son los que más encontramos en los centros de salud. Los que encontramos en centros de salud son nebulizadores estándar que hacen la formación de partículas, pero que son partículas que son grandes y que muchas se quedan en la orofaringe o en la parte nasal. Listo, siguiente. Siguiente, de acá no voy a hablar más cosas. Eso, siempre miren que los broncodilatadores o el tratamiento, miren que están los beta-2 y los anticolinérgicos. Siguiente. Siguiente, muy bien por habernos puesto la fórmula ahí química, la estructura química. Sigan. Eso, siempre recordar, porque miren que tanto los receptores beta como los receptores muscarínicos están en esta parte importante de entender cómo funcionan los agonistas beta 2 y los anticolinérgicos. Entonces no cae mal volver a recordar los receptores beta 2 y los receptores muscarínicos. Listo, siguiente. Siguiente. Listo, sigue que ahí ya hice la intervención. Siga. Esto de las metilxantinas que se utilicen, pues en el texto todavía estaban, pero que se sigan utilizando, puede ser que lo tengan que utilizar en los primeros niveles, porque lo único que hay en ocasiones es solo teofilina. Entonces, saber el mecanismo de acción, pues está bien, porque pues en algunos primeros niveles es lo que hay para hacer terapia beta 2. Aunque como les digo, las nebulizaciones como tal ya están mandadas a recoger y todos deben de tener salbutamol inhalada con la inhalocámara para utilizar más que todo en pediatría. Siguiente. Les sigo.
Súper bien esa parte, mira, esa parte me gustó mucho porque es saber y entender cómo actúan los anticolinérgicos. El bromuro hipertropión, vea que no es el que más va a ser la máxima broncodilatación o efecto antiinflamatorio como lo hacen los beta-2, como muy bien nos explicaron los compañeros en la parte inicial, porque mire que los beta-2, aparte de que hacen broncodilatación, también tienen efectos antiinflamatorios. Los anticolinérgicos no, los anticolinérgicos no, los anticolinérgicos van a actuar más que todo a nivel de sus receptores muscarínicos y solamente me van a disminuir la secreción y me van a disminuir la contracción del músculo. Entonces no son la primera línea de tratamiento para el asma. En el asma uno lo utiliza más que todo en unas crisis moderadas a graves. Y eso mientras está superando la crisis. De resto, no son tratamientos controladores. Muy diferente para el EPOC, porque como en el EPOC hay tanta secreción bronquial, sí son de tratamiento como controlador para el EPOC como tal. Listo, siguiente. Súper buena esta imagen, ¿cierto? Entender cómo actúa a nivel del sistema parasimpático, porque mire que está el nervio vago y la acetilcolina, y cómo mejora un poquito como esa broncoconstricción a nivel, porque se produce a nivel parasimpático, pero más que todo a nivel de los pacientes con asma, con el EPOC. Listo. Súper bien esta parte, tanto el bromuro hipertropión como el tiatropión, que es el de larga duración. Siguiente. Sí, siguiente. Eso yo no recordaba, que yo creo que eso lo utilizan mucho en el EPOC, porque uno en pediatría no lo utilizan, estos que son anticolinérgicos con beta-2 de larga duración, pero súper buenos. Pero deben de ser muy buenos para las pacientes con EPOC. Yes. Acuérdense que no están, pues tienen efectos anticolinérgicos, antimuscarínicos, que es el secar las mucosas, entonces por eso es que da la resequedad. Eso siguiente. Eso ya lo dijimos. Miren que cuando Diana nos explicaba la fisiopatología del asma, Diana Noemiri, cuando nos hablaba de la cascada inflamatoria, ella nos hablaba que hay una activación de la vía de las lipoxigenasas con la producción de leucotrienos. Es allí donde actúan los antileucotrienos. Vea que solamente es una sola parte de toda la cascada inflamatoria que nos explicó Emily para el asma. Entonces solamente es una sola parte. Pueden ser que algunas personas mejoren con los antileucotrienos, pero no es el tratamiento como que la panacea, como que muchos padres o muchas personas creen que el antileucotrieno es la panacea para el control del asma. No es así, porque solamente actúan en una sola parte, que es en la inhibición de las lipoxigenasas para inhibir la producción de leucotrienos. Siguiente. Más de estos efectos adversos, uno en pediatría tiene en cuenta es las alteraciones del comportamiento, porque más que todo el Montelukast se asocia con alteraciones de comportamiento de hiperactividad. Entonces, si el paciente empieza a ser muy hiperactivo con disminución del sueño, uno tiende, pues se lo retira, porque los papás pues empiezan a quejarse de tanta hiperactividad, entonces uno prefiere retirarles el antileucotrieno porque empiezan a tener afectación escolar.
Listo. Deja de compartir y venga, les comparto esta parte. Las guías GINA son las guías a nivel mundial. Todos los años sacan una actualización de esa guía. Es la guía a nivel mundial para el control del asma. Esta es la del 2020, no sé, ya saldría la del 2021. Te miran que en la guía a los pacientes asmáticos primero los clasifica, como muy bien lo dijo, creo que Andrés, cuando cuando el paciente llega por sintomatología respiratoria, si esa sintomatología es tos recurrente, que ha tenido episodios de broncoespasmo por sibilancia. Profe, no se le escucha. Profe, no le escucho. Doc, no se le escucha. Ya. ¿Qué les decía? Que cuando el paciente llega, que uno les hace el diagnóstico de asma por las manifestaciones clínicas que está presentando el paciente, uno engloba al paciente si tiene un asma leve, moderada o grave, dependiendo de la sintomatología que está presentando y de la afectación de su calidad de vida. Cuando usted ya lo diagnostica y después lo hace controles, uno lo que hace es dividirlo, ¿está controlado o no está controlado? ¿Listo? Entonces, en un primer diagnóstico para el asma, usted dice el paciente tiene un asma que es leve, porque solamente tiene tos ocasional en la noche, solamente ha tenido una sola hospitalización por sibilancias, pues está jugando normal, no tiene compromiso de su calidad de vida. Entonces uno puede iniciar con un primer paso, que vea que una de las diferencias de estas con las otras guías fue que ellos empezaron a introducir los inhaladores los inhaladores combinados inhalador, el esteroide combinado con el LABA, que es el agonista beta 2 de larga duración desde el primer paso, porque en este primer paso uno hacía unas dosis bajas de esteroides y ya, pero ellos acá empezaron a recomendar ya desde el inicio, desde el primer paso, los esteroides o los inhaladores combinados, tanto el esteroide como el beta 2 de larga duración. Miren que en todos los pasos que cuando hacen un diagnóstico siempre les manda el beta 2 para necesidad de corta acción, que es el salbutamol. Siempre se los manda según la necesidad. Entonces, si el paciente entró en crisis, empieza con el beta 2. Pero el tratamiento controlador, mire que siempre vamos a encontrar, y CS es el esteroide inhalado, acá esteroide inhalado, acá esteroide inhalado, acá esteroide inhalado, acá esteroide inhalado. Siempre el tratamiento controlador va a tener un esteroide. Que uno inicialmente en esto que está acá, paso 1 y paso 2, puede ponerles esteroides en bajas dosis, sí, y ya les muestro una tablita que es bajas dosis, o usted puede ya iniciar esteroides con LABA de una a bajas dosis. Falta ver que se los acepte la EPS de una vez, porque a veces le ponen problema porque no han utilizado el esteroide solito, entonces a veces ponen problema por eso. Algunas opciones alternativas, miren que alternativa, acá sí ponen al leucotrieno en el paso 2,
pero son estrategias alternativas, ¿cierto? No son la primera línea de tratamiento controlador. Tratamiento controlador siempre va a ser el esteroide. En la medida que el paciente tenga sintomatología, mire que arriba lo pone, miren que en paso, dice el paso 1, tienen síntomas menos de 2 veces al mes, tienen síntomas 2 veces al mes o más, pero es menos que sea diario. Acá tienen síntomas todos los días, síntomas porque síntomas de tos, dificultad para respirar, ¿cierto? Acá tienen también síntomas todos los días y que afecten la calidad de vida del paciente. Entonces miren que en la medida que avanza la clasificación del asma a ser grave, usted lo que le va a aumentar es la dosificación del esteroide. Entonces van a ser esteroides de baja dosis, de mediana dosis o de alta dosis, que ahorita les muestro la tabla para decir cuándo es baja, media y alta. Y mire que otras opciones de tratamiento, acá en esos pacientes que ya son con sintomatología persistente, si ponen acá, mire, en ese ponen esteroides con antileucotrienos, en ese ponen dosis altas de esteroides o agregar los antileucotrienos. Y en este ya ponen, si no mejora, el paciente tiene sintomatología persistente, los esteroides orales como tal. Ya. Esa es una tablita, esa es la tabla de los adolescentes, de adultos y adolescentes. Esta otra es de los 6 a los 11 años. En pacientes que se sospeche que tiene asma, mire que siempre el basal va a ser beta 2 de corta acción y que en tratamiento controlador yo voy a tener acá los esteroides ya combinados con beta 2 de larga acción. Y acá, como medidas alternativas, mire que vamos a tener los leucotrienos y los antimuscarínicos. Ellos acá en esta tabla siempre nos muestran de que cuando uno envía estos tratamientos inhaladores, uno tiene que reconfirmar el diagnóstico, si realmente es un paciente con asma, mirar la técnica, cómo se está haciendo la inhalación y si tiene adherencia al tratamiento, evaluar si se puede modificar o ajustar el tratamiento y mirar si se pueden arreglar algunas comorbilidades, principalmente la obesidad, estrategias no farmacológicas, siempre estilos de vida saludables y cómo va a ser el manejo de las exacerbaciones, mirar si se puede hacer evaluación de la función pulmonar. Evaluación de la función pulmonar y para hacer diagnóstico de asma es con una espirometría. La espirometría se hace en niños mayores de 6 años porque los niños, ellos deben de coordinar allá en el laboratorio que tienen que hacer expiración y ellos no saben. Entonces, por eso es que no, por debajo de los 6 años el diagnóstico del asma es clínico, no es con espirometría. Por encima de los 6 años ya sí es por espirometría. Y esto es lo que les quería decir, mire que en la guía nos muestra si son de adultos y adolescentes, en la tablita nos dicen que se pueden iniciar dosis bajas, dosis medias y dosis altas de los esteroides. ¿Pero qué es eso? Entonces mire, ¿qué es beclometasona? Beclometasona, mire que es el que más se utilizan cuando solamente no se tiene combinado con otros. Dosis baja sería de 200 a 50 microgramos. Dosis media sería de 500 a 1000 microgramos y dosis alta por encima de 1000 microgramos. La beclometasona solita, que fue la que nos mostró Andrés, los PUF viene de cuánto. ¿De cuánto viene la beclometasona inhalada? Búsquela ahí rápido en internet. Ya le cobro.
De 50 a 100 microgramos. Vienen, no, pero yo no sé si exista lo de 100. Vienen de 50 microgramos por puff y de 250 por puff. Esa de 100, yo no sé si existirá. Vienen así de 50 y de 250. Entonces, por ejemplo, miren que dosis baja sería 200. Entonces, uno le dice al paciente, bueno, entonces voy a utilizar la beclometasona, 2 puff en la mañana y 2 puff en la noche de un inhalador de 50 microgramos por puff. ¿Hay cuántos microgramos le estoy dando al día? Si es de 50 y se está haciendo 4. 2 puff en la mañana y 2 puff en la tarde. 200, ¿sí? Entonces estaría utilizando una dosis baja del esteroide. Pero entonces no, el paciente no mejora con eso, sigue con sintomatología, vino al control y los familiares dicen, no, es que no juega porque está corriendo y se siente ahogado o empieza a toser, en la noche todo el tiempo vive tosiendo, está utilizando mucho el salbutamol. Entonces uno tiene que pasar al otro paso, ¿cierto? Entonces pasar a dosis medias del esteroide. Entonces ya uno no les manda el de 50 microgramos, sino que le manda el de 250. Entonces mire que el de 250 uno le puede hacer 2 puff en la mañana, 2 puff en la tarde. ¿Cuánto le estaría dando de microgramos al día? Con 250, 4 puff, 2 en la mañana y 2 en la tarde. ¿1000? Pues claro, 1000. Entonces le está dando 2 en la mañana, 2 en la tarde, entonces le estás dando dosis medias, ¿sí ves? Y ya dosis altas, pues ya no mejora con eso. Entonces son pacientes que le pones 2 puff en la mañana, tarde y noche, ¿cierto? Y lo ideal es que si llega en ese momento, ella no utilizar esta beclometasona, sino utilizar ya los inhaladores combinados, que serían la fluticasona con la budesonida con el salmeterol o el formoterol. Y vea que ellos cuando ustedes lo envíen, entonces ustedes tienen que calcular cuántos pools les están mandando. Por ejemplo, cuando les mande el ceretide o el otro, a mí siempre me olvidan los nombres. Entonces, cuando le mandes el de que tenga budesonida, entonces usted tiene que mirar, bueno, este inhalador trae tanta concentración. Si le voy a estar mandando un puff o 2 puffs al día, ¿cuánta esteroide le voy a estar mandando? Venga, hagamos, Andrés, o fue Diana, el que decía budesonida formoterol, ¿cuánto traía de budesonida? Estos que son combinados de larga acción no se utilizan así tan frecuentemente, esos se utilizan una vez al día, máximo 2 veces al día. O búsquenlo ahí en internet, formoterol budesonida, ¿cuánto viene? De 12 microgramos vienen cápsulas y de 2 No, microgramos. el inhalador, mire que viene. Sí, dime. Formoterol viene de 6 microgramos y budesonida de 200 microgramos. ¿Viene cuánto? De formoterol 6 microgramos y Sí. bueno, esa cosa, 200 Budesonida. Pero mira que la budesonida, uno tiene el formoterol, que es el beta 2 de larga acción, ellos casi no cambian. Uno tiene que estar pendiente del esteroide. Mire que el Symbicort, que es el comercial, viene de 160 de budesonida
y 4.5 de formoterol. Entonces, mire, tiene 260. Entonces, si usted utiliza el Symbicort 2 veces al día, ¿dónde entraría? Si trae 160 microgramos, ¿dónde entraría? ¿En dosis baja o en dosis media? Mira, acá está budesonida. ¿Cuándo trae qué? 270. Cuando trae 160 y lo utiliza 2 veces al día. En dosis baja, ¿no? Dosis bajas, entraría en dosis bajas, ¿cierto? Si usted le sigue aumentando la dosis, pues usted ya entraría en dosis medias o en dosis altas. Que si está en dosis alta es un paciente que está en leve, moderado o grave. Hola. Si está utilizando dosis alta de esteroides, el paciente está en un estadio leve, moderado o grave del asma. Grave, ¿no? Grave. Grave, sí. Y así en nosotros, entonces miran que está la fluticasona, entonces la fluticasona también, usted puede calcular, está en dosis bajas, en dosis medias, en dosis altas, dependiendo de la concentración que le esté dando del esteroide. En de 6 a 11 años hay otra tablita diferente, mire que está la beclometasona, budesonida y fluticasona. ¿Cuál es la mejor? Y eso lo dijo Andrés también al final. Los esteroides, y como les había comentado en la clase, ellos se diferencian es en la potencia que tengan y en su vida media de larga acción. Hablábamos que los de larga acción tendrían una estructura y en ocasiones traen un flúor para que sean de larga acción, pero los estudios como tal con los inhaladores ha sido como complejo evaluar esto de la potencia. Uno tiene que evaluar el paciente con cuál se adhiere más y llega a estar controlado como tal de los síntomas. Lo ideal es lograr tener ese paciente con un inhalador que tenga el esteroide con un beta 2 de larga acción. Y ya, eso con un beta 2 de corta acción para los síntomas, o para las crisis. Eso es lo ideal en todos los pacientes asmáticos. Y que si usted empezó con dosis altas del inhalador esteroide, usted en la medida que le va haciendo los controles al paciente le va a ir disminuyendo la dosificación de ese esteroide. Por eso es que esos inhaladores traen diferentes concentraciones del esteroide como tal. Entonces miren que vienen de 200, de 160 hasta de 80. Entonces usted le va disminuyendo la cantidad de esteroides que le está poniendo ese paciente para llevarlo como tal allá a empezarle como a desmontar y a dejarlo con uno basal. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Es un reto, pues cuando el paciente ya lleve meses a años de estar controlados, usted puede evaluarlo retirándole el inhalador, dejándole solamente el salbutamol como tratamiento por crisis, pero debe de ser un paciente que ya esté entrando, si es un paciente asmático con un asma típica de la infancia, pasa como le pasó a Andrés. No es porque se tomó el Montelucas que se curó, sino porque por la historia natural de la enfermedad llega un momento en que entran en la adolescencia y es como si se curaran del asma. No es que se hayan curado completamente el asma. Pueden ellos, por ejemplo, Andrés puede tener episodios de crisis broncoobstructivas en algún momento de su vida, sí, porque son pacientes que están ya sensibilizados y su respuesta inmunológica a nivel bronquial tiene esa capacidad de reaccionar de esa manera, como de esa respuesta inflamatoria y llevarlo a una broncoobstrucción, sí, pero los síntomas se vuelven menos recurrentes hasta desaparecer. Pero puede existir la posibilidad que en algún momento requiera nuevamente inhaladores, sí, porque pues tienen sus antecedentes como tal del asma. El profe no me diga eso. Sí.
Puede Yo ser más lo que adelante en es la adultez. Sí, lo que a mí me daban era el Montelucas y ya cuando entré a la adolescencia, pues bueno, tipo 12, 13 años, estuve fue en natación y desde que empecé natación no me volvió a presentar crisis asmática. sí, porque se sienten que están curados, pero es que si uno conoce la fisiopatología de la enfermedad, ustedes saben que las personas que han tenido el diagnóstico de asma son personas que son sensibilizadoras a los alergenos. Entonces tienen unas características típicas de pacientes alérgicos. Entonces llega un momento que su sistema inmunológico lo puede controlar y ya desaparece como tal la sintomatología. Pero hay que ser muy precavidos porque en algún momento, si usted, por ejemplo, hace ejercicio y empieza a toser, en las noches le da tos. Y los pacientes habitualizan como sus síntomas, lo normalizan. Ah, no, pues me dio tos y yo estaba corriendo y tuve que parar porque me sentí un poquito cansado y me dio un poquito de tos, pero eso no me tiene limitación, uno tiene que tener precaución con eso porque esos son síntomas de asma, ¿cierto? De asma. Muchos los normalizan. Muchos lo normalizan porque solamente son sintomatologías situacionales por las situaciones en las que están en ese momento. Entonces lo normalizan y no es así porque pues tienen una respuesta en ese momento, una respuesta alérgica y si eso empieza a limitar su vida, pues hay que otra vez instaurar tratamiento controlador, no solamente sintomático. Y recuerde que para el asma el tratamiento controlador son los esteroides. Ya para el EPOC, el tratamiento como tal es suspender principalmente el cigarrillo en estas personas que fuman. Si es un EPOC por exposición a alguna sustancia irritativa por sus jornadas laborales, que se vaya a revertir ese daño que se produjo a nivel bronquial y pulmonar es muy complejo. Y para el EPOC solamente está como el control de los síntomas, como bien hablaron ustedes, en la parte hipersecretora, un poquito la parte bronquial, evitar las situaciones que vayan a exacerbar o condiciones que exacerben los síntomas y estarlos vigilando y por último sería el oxígeno para las personas que tengan como tal el EPOC. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ninguna, Doc. Listo, entonces empezamos con el quiz. Profe, qué pena variar más o menos el tiempo y las preguntas para el quiz. Sí, Es ya le que, digo, pues. listo.